cuando le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Tranquilo, ¿no? Ah, no pasa nada, che. No pasa nada. Una semanita. No pasa así. naranja. Primera pregunta, Luis. ¿Cómo evaluar la dimensión histórica de esta clase de eventos? Tiene dimensión histórica. Mucha. Obvio, ¿no es cierto? Todo, por la coyuntura, por el contexto, por la tradición. Es un hecho histórico y fundamentalmente me parece que es algo que tiene consecuencias para el funcionamiento del sistema político. Explícame eso. Mira, me parece que la polarización que había sido, de alguna manera, la nueva lógica del sistema político, ¿no? Porque, digamos, el consenso del 83 había terminado con una polarización de tipo política, ¿no es cierto? Vos fíjate que Alfonsín no eligió a Isabel, eligió a Cafiero, Claro. ¿no es cierto? El mismo Menem, ¿no es cierto? Distanciado obviamente ideológicamente, pero bueno, fue el Pacto de Olivos, ¿no? Claro. De la Rúa sucediendo, ¿no es cierto?, también con el one to one, ¿no? La polarización empieza con el kirchnerismo. Quizás también por la idea de Néstor, que no confiaba que la economía iba a levantar pronto. No confiaba en nada, en nadie. No confiaba en nada, tenés mucha razón. Tenés mucha razón. Vos fíjate, me hiciste acordar de algo. Néstor hace un café apenas sube, ¿no es cierto?, todavía estaba herido, y dijo lo siguiente. Vos viste, me dice que acá está muy cartelizada la obra pública. Yo tengo una solución que va a ser de tipo federal. Sonaba bárbaro. Claro, no era, viste, el retorno el que estaba manifiesto ahí. Sonaba bárbaro, mirá, hay 4 o 5 empresas, regalan precios, vamos a tener oferentes locales. No, voy a tener un oferente local. De la caracterización al monopolio. Que es pues. creado mío. Qué locura. Tremendo, tremendo. Qué locura. Tremendo. El primer día, ya Ahora, estaba pensando en eso. Luis, estos hechos históricos que parecen puntos de inflexión, a veces pasa el tiempo y uno, bueno, tiene como la sensación de que no cambiaron tanto las cosas, ¿no? Por ejemplo, el juicio a las juntas. Parecía algo Sí. realmente trascendente. Yo creo que lo fue, honestamente. Sí, yo creo que, a ver, coayudó a la estabilización del régimen. Bueno, ¿no es fue, cierto? desde el punto de Eso vista fue ético, moral. totalmente. Bueno, también tuvo su contraparte, ¿no?, que la sufrió Alfonsín, porque vos tenés una decisión ética que tiñe la transición. Cualquier cosa contra esa transición ética o decisión ética, ¿no es cierto?, es un problema. Ahora, ¿no es demasiado prematuro para hacer juicios determinantes de cuál Sí, es el impacto pero de el esto? tema es este, ¿no? Cuando vos, digamos, vos tenías una democracia de dos, como decía Tilio Cadorín, de Alfonsín y Sí. Menem, ¿no? Donde cada uno se realimentaba y se autosostenía en esa polarización, porque, a ver, Cristina no le sacaba un voto a Milei, y No, Milei no le sacaba claro. un voto, ¿no es cierto? Una polarización que servía básicamente para anular cualquier evaluación del gobierno o de la oposición. ¿Por Ok. qué? Porque termina siendo Boca River o Independiente Racing, ¿no? Aunque gane o pierda, no me importa, ¿no? Entonces, Tenés práctica. mucha. Decime el rojo y yo. Entonces, digo, vos viste que las encuestas a veces tenías que hacer una pregunta, ¿qué bando era? Y listo, ¿no? Todos los demás Sí, se sí, alineaban, sí, ¿no? sí. Si de un lado estaba todo bien, si estaba del otro estaba todo mal. Bueno, hicimos un sondeo con Eduardo, con D'Alessio, y básicamente no cambió nada. No. O sea, tenés A las ver, líneas divisorias. vamos a decir una las cosa, quieren las o no las cosas ya quieren. habían cambiado. ¿En Claro. qué sentido? Que en la Argentina, si tenés poder, tenés impunidad. Entonces, O sea que ella fue perdió- un indicador ella perdió de el la poder. ausencia de poder, ¿no es cierto? Ah. Y hay muchos peronistas muy contentos de que se sacaron a mamá de encima. Esa es una frase de Alfredo Sabrán, ¿eh? Total, Poder, sí. poder tener Sí, impunidad. totalmente. Sí, no es de Robert Dahl. Es de Alf Javert, ¿no? Y, bueno, la sufrió en carne propia, ¿no? Claro. Ahora, eso significa, Luis, que estamos ante un momento de
fluidez en el peronismo, donde va a haber eventualmente algún tipo Sí, de porque por otro lado recambio no hay- o A ver, sucesión? nadie tiene la altura, digamos, para suceder naturalmente a Cristina, empezando por su hijo y siguiendo por su ex ahijado, Claro. ¿no? Los gobernadores de provincia son importantes en términos de que hagan la famosa red o la famosa liga de gobernadores, que siempre fue en contra de Buenos Aires, por otro lado, ¿no? Así que vos ahí tenés un tema muy fluido. Por el otro lado, todo el tema del ausentismo y demás dice que hay algún espacio electoral para jugar ahí. Entonces, me parece que va a estar muy fluida la cosa, ¿no es cierto? Y Milei, bueno, tiene motivos políticos para estar preocupado, porque la polarización ordenaba el sistema, Claro. ¿no? Esto lo desordena y no dejando a Milei del lado de la mayoría natural, ¿no es cierto? Porque Cristina Fernández oficiaba como de un virus disminuido, la vacuna, ¿no? Para la inmunidad contra el peronismo, ¿no? Ahora, Que no podía ganar. ¿No lo ves a Cristina con más centralidad hoy que el martes antes del fallo? Sí, sí, tiene un momento, digamos, que va a estar en los títulos. Pero para vos es transitorio esto. A ver, perdía poder. Ahora tiene la novedad, ¿no es cierto? Justo en invierno. Hace frío para hacer movilizaciones. Decir que no se fue a Santa Cruz. Digo, me parece que todo eso va a ir cansando, digamos, se va a ir agotando, porque el peronismo es experto en jubilar peronistas. Uf. Si yo hago algo comparado, A ver, y no tiene salida, Cristina, porque no tiene ni siquiera Pero- el indulto. bueno, hay una discusión, ¿no? Hay Sí. una, a ver, digo, Hay una hay una discusión. discusión, está en el mismo párrafo, hay un colectivo. El artículo ¿no es cierto? 36 Totalmente. de la Constitución. Entonces, digo, a ver, por otro lado, el indulto, no sé si cubre el tema de presentarse políticamente. Claro. Bueno, No sé, no sé. Bueno, no importa. Pero vos fijate que, digamos, es todo un tema volver de ese lugar. Viste, el peronismo está haciendo el velorio político, está dejando una florcita, manda corona y después destapa. podría haber una ley de amnistía Destapa, también, ¿no? Al sí. margen del indulto, pero hoy Destapa. parece Sí, improbable. pero tenés que tener, Parece improbable. una masa muy Sí, crítica. claro. ¿eh? Ahora, hago Pero un bueno, análisis- para mí el error de cálculo fue brutal de ella, ¿no es cierto? O sea, no tener cobertura legal como si la tuvo Menem siempre, Claro. no tener injerencia sobre la Corte, esa era la tarea de Alberto Fernández que la traicionó, ¿no es cierto? Y después le hizo juicio político, y después confió que el gobierno iba a disciplinar a la Corte. Fantástico, fantástico. Bueno, está en su mundo y ahora su mundo va a quedar reforzado, porque va a estar Uno se pregunta por qué Cristina mandó a votar en contra de las propuestas de jueces del gobierno si se pretendía que la Corte la ayudara en esto, ¿no? Una cosa un poco contradictoria. Pero, ¿sabes qué? Yo estuve haciendo, no tomes a mano, pero una especie de taxonomía de líderes políticos en contrario, me encantan las taxonomías. en situaciones similares, ¿no? Y encontré como 3 categorías diferentes. Los Lula, los Trump de este mundo, los Chávez, que o son condenados o están en cana y vuelven al poder con mucho más poder que tenían antes. O en el caso de Lula, bueno, está un poquito más grande, pero volvió... más vengativo. Sí, pero volvió vengativo. Volvió fíjate. vengativo, claro. No es el Lula bueno, el Lula No, no. pasivo. La primera vez curiosidad, la segunda es sadismo, la tercera es venganza. Venganza. Cristina, me imagino que se está mirando en el espejo de Lula, en el espejo de Chávez, en el de Trump también, pretendiendo eventualmente un retorno Sí, al lo poder. que pasa es que hay un delito muy probado, No, digamos bueno. que ya no se necesitaba ni siquiera probarlo. Pero ¿no por es eso cierto? se niega la legitimidad del Claro, fallo, ¿no? digo, Ahora, bueno, tenés Sí, pero digamos, si no fue la Corte quien dictó la sentencia, fue la Sala 2 No, y Casación. el Tribunal Oral ¿No es cierto? Federal. Entonces, hablan de la Corte, saquemos la Corte, regalamos la Corte, ¿no? Procedimiento 16, autoridades judiciales intervinieron. A ver, llevó mucho tiempo. Ese es el problema, la politización por el tiempo. Ahora, Luis, fíjate, hay otras 2 categorías. Tenés los líderes que pasan por una situación similar y quedan marginados Quedan de la marginados. política. Sarkozy, Sarkozy. O Alan García, que se Alan García, o los peruanos tipo Ollanta Humala o Toledo, que quedan totalmente afuera. Out. Yanine Áñez, totalmente afuera. ¿no? Isabel Perón, no vuelven de eso. Y tenés una categoría intermedia de líderes que no pueden volver, pero siguen influyendo. En el caso de Correa, desde Bélgica, autoexilio, influyendo en las elecciones. Totalmente. O en el Ahora caso es cierto que o lo Uribe. tomó en el pináculo del poder.
O cuando estaban saliendo de su oficina, vamos a decirlo. Sí. El caso de Cristina es diferente. No, Porque ya ha sufrido está, un desgaste muy claro. importante y no era la líder natural ya, ¿no es cierto? Y hay mucho interesado en suceder. Fíjate Perón. Perón pasó por la categoría última de estar desde afuera influyendo a volver al poder. Claro, pero digo, Era Perón, decimos, está bien. claro, Yo lo que digo es... no, el avión negro, estaban todos esperando el avión El negro, avión negro. aparte se disciplinaban todos con el general, Claro. menos los montos, ¿no? En la última época, ¿no? ¿Qué pasa, querido general, que está lleno de gorila el gobierno El gobierno nacional, popular. ¿no? Sí. Y Perón evita la patria socialista. Es Tremendo, genial. ¿qué? Me queda, Luis, preguntarte o pensar ¿Cómo cómo, hacemos? ¿no? ¿Cómo hacemos? La dinámica electoral. Estamos en un año electoral. Cristina iba a ser candidata ahora en la tercera sección electoral. Iba a ser candidata... Vos fíjate los saltos en el vacío que fueron los adelantamientos, ¿no? Porque Tal digo, cual. los Macri, ¿no? Se la pegaron, digo, fuerte, Sí. en una elección de concejales. Sí. Y esta, una elección, la tercera, ¿no es cierto? Por nada, de alguna ¿no? manera también adelanta los tiempos, ¿no? Porque, Tal cual. digo, después había impunidad, ¿cierto? Así que tuvieron que apurar. Ahora, ¿vos ves a estas elecciones cambiando en algo a partir de este fallo? A ver, falta la candidata en la tercera. El gordo Dan no se puede presentar porque va a perder, ¿no? Contra ella ganaba, contra cualquiera Pero pierde. puede ser máximo. Podría ir máximo, ¿no? Máximo, el mínimo. Sí. No, digo, Sí, para mantener el apellido. para que gane el gordo Dan. Así gana el Gordán. Le puede dar uno más que el gordo Dan de máximo. Claro, corre el riesgo de perder, ¿no? Corre el riesgo de perder. Inclusive la tercera, ¿no? Donde no se perdió nunca. El peronismo no perdió nunca. Me parece que se va a activar el internismo peronista, y vos sabés que el internismo peronista contagia siempre el país, ¿no? Hay algo ahí. O sea, vos ahorita estás mirando una puja sucesoria dentro Sí. del PJ más Que temprano lleva, que tarde. que lleva una despolarización tan fuerte como antes, porque, digamos, el problema de Milei, está bien que Milei inauguró el puteadismo de Estado, ¿no? El puteadismo de Estado, ¿no es cierto? Y putea todo. Pues fíjate que en el fallo, ¿no es cierto? Saludando el fallo de la Corte, puteó a los periodistas, increíble, ¿no? Porque él se enojó cuando decían que había un pacto de impunidad y que la ficha limpia y todo No, esto. claro, fue cierto que fue una cosa de misioneros, ¿viste? Digo, y Claro. sacaron la presidencia de la Comisión Libre porque los peronistas porque son buenos, ¿no? Digo, digamos, ¿viste? A veces digo, tiene una tabla, tiene 4 patas de una mesa, ¿viste? Pero está bien, los políticos tienen que decir eso, y los politólogos tenemos que decir también nuestras cosas. A ver, más que enojarse, necesita un enemigo continuo la polarización. Y en un sistema basado en expectativas, no puede haber palabras contradictorias con esas expectativas. Me parece que es algo racional. No es de inteligencia artificial, es de desinteligencia natural. Esto, Luisito, termina con una aceleración de otras causas también, ¿no? Que no... Bueno, uno diría, qué saludable sería eso, ¿no? Digo, porque, de vuelta, ¿no es cierto? Esto es vialidad, recordemos. Esta Esto es es la causa vialidad, vialidad, pero digo, que es un poco el origen, pero el saludable origen también hay- de La Plata. Ahora Hay viene otro presidente con Otesur, causas, la y ruta. muy importante. ¿eh? También está el tema de los cuadernos. Está bien que digamos, no va a ser abasto la justicia, ¿no? Pero digo, hay, de vuelta, ¿no? En la Argentina pareciera que, ¿no? Para los amigos todo y para los enemigos la ley, ¿no? De eso lo decía que Tulio Vargas. Sí. Vos tenés la cuestión de que cuando pierden poder se activa Comodoro Pi, ¿no? Sí. Sería saludable, ¿no? Que no lleguemos a ese punto, ¿no? Porque si no, Claro. digamos, la justicia funciona, como el otro día hablamos con Saba, pero no choques con un poderoso, ¿no? No, claro. Hablando de eso, ¿cómo ves esta serie de apoyos que recibió Cristina o que está recibiendo, incluso de figuras que hasta hace 7 segundos estaban confrontando con ella, como Axel Kicillof, o, por ejemplo, figuras que tomaron distancia de Cristina, pero al mismo tiempo formaban parte de esta especie de ecosistema, como Sergio Massa? ¿Cómo, Sí. cómo se rodea A ver, eso? el hecho de estar presa es algo inscrito en la tradición trágica del peronismo, ¿no? En la tradición, bueno, de Perón exiliado, ¿no es cierto?, de la fusiladora, ¿no es cierto?, de las persecuciones. La resistencia. La resistencia. Lo dijo Entonces, Pársico dentro el de ese otro día. folclore, el peronismo, viste, no para en la puerta del cementerio, te acompaña.
pero deje una florcita. Porque como partido del poder, digamos, si hay algo que tiene muy, muy claro, es la sucesión. No tiene cómo resolverla, pero sí la tiene clara, ¿no? Tiene cómo resolverla porque, digamos, es el que manda, ¿no? A ver, digamos, el costo Fíjate lo de que pasó con Alberto. el costo de no acompañar a Cristina y quedar como un traidor es demasiado alto. Porque esa es la palabra antitética, ¿no? En el peronismo. Somos compañeros y están los traidores. La patria y la antipatria. O sea, no puedes quedar como traidor, aunque lo seas. Tenés que hacer como una mímica de acompañar. Así es. Aunque todo el mundo sepa que es algo hipócrita. Bueno, viste, digo, todos los que manejamos la palabra pública tenemos un problema. Los profesores, por ejemplo, a veces hacemos como que sabemos cosas que no sabemos, ¿no es cierto? Los sacerdotes No lo digas, no lo digas. Los sacerdotes, no, bueno, claro, la pregunta, pará, te la contesto. Los sacerdotes ni hablar. Y los políticos, a veces, viste, es la hipocresía lo que salva la buena forma en la política, ¿no? Elogio de la hipocresía, tenemos que escribir ese libro. Tenemos que ir cerrando, Luis, y Nos quedan como 100 temas. No, bueno. Estuvo cargada la semana. Quedan algunas claves que me gustaría, de alguna manera, dar, no un cierre, pero ordenar un poco, ¿no? En principio, para un inversor que está enviando a la Argentina, ¿esta decisión de la Corte genera más seguridad jurídica o más incertidumbre por las tensiones sociales, por los líos que pueden llegar a ocurrir? Lo que vimos en TN la otra noche. Bueno, a ver, dependerá mucho cómo se televisa hacia afuera los acontecimientos, ¿no? ¿Te acordás en el 2001 que te llamaba la gente y te quería enviar desde afuera carne y que yo, porque comíamos caballos, ¿no es cierto? Sí, impresionante. Entonces digo, vamos a ver cómo se mueve esto. No hay amenazas a la gobernabilidad, ¿sí? Hay amenazas a la transmisión de un cierto desorden y eso, obviamente, genera miedo. Pero por el otro lado, el gran miedo de los inversores era que volviera Cristina. Todos te preguntaban Exacto. esto. Y el problema de Milei era que las necesidades de política coyuntural, ¿viste?, pegaban en términos de las inversiones. Digo, el dólar barato, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Tenés un problema y tanto que estás pidiendo deuda, ¿no es cierto?, para rellenar artificialmente las reservas y cumplir con el FMI. Pero digo, todas estas cuestiones se explican porque tiene que ganar sí o sí las elecciones. Lo de Cristina también. Ahora, por el otro lado, tenés esta contradicción siempre, ¿no es cierto?, entre la economía y la política en la Argentina. Y Cristina era una contradicción importante porque ya por el otro lado había ganado. Macri también había armado esta polarización, claro, ¿no es cierto? Y había quedado, digamos, perdiendo. Así que... ¿Sabes que en este sondeo que hicimos con D'Alessio? Pero obviamente, depende de qué diario hayas leído o qué canal. Claro, no, por supuesto. En este sondeo que hicimos con D'Alessio aparece una Argentina algo así como 60-40, ¿no? Sí. 60 que le parece que este es un fallo justo, que Cristina debería ir presa, ni siquiera quiere que tenga domiciliaria, y un 40% que está del otro lado. ¿Esa Argentina de 60-40 es gobernable? Sí, porque hoy la polarización se da básicamente virtualmente, ¿no es cierto? Y después generando testimonios, ¿no es cierto? Si este es el pueblo donde está, ¿no es cierto?, coyunturales, pero me parece que el fenómeno de poder va a fluir, ¿no? Cristina va a perder poder real de armar lista, ¿no es cierto? Bueno, como candidata, digo. Claro. Y eso me parece que va a ir erosionando, porque hay muchos, ya te digo, muchos interesados en suceder, y ahora ven que la cancha se ha abierto. Vos fíjate, los gobernadores sacándole apoyo. Milei fue ganar protagonismo porque ya sabían esto, ¿no es cierto? Lo de Milei acercándose a Cristina. A ver, si se la está llevando la historia, ¿para qué vos te vas a pelear? Por supuesto. ¿Cierto? Después del corte vamos a hacer una entrevista, yo creo, clave para entender este nuevo mundo, para entender también la repercusión que tuvo este fallo en el resto, en los medios internacionales y en general en la comunidad internacional. Y sobre todo vamos a tratar de indagar si Argentina puede seguir teniendo una alianza estratégica con Occidente, con Estados Unidos. El presidente tuvo un viaje ahora muy importante a Europa y a Israel. Y tener los clientes en Asia, sobre todo en China. ¿Hay ambigüedad? ¿Se puede mantener esta especie de, bueno, uno... digamos, segmentar la política internacional? Es algo tan contrastante. Enseguida lo vamos a analizar a fondo con un
gran especialista con Mariano Tursi. No se vayan, este es El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Ya volvemos. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, como les contábamos, tenemos como invitado a Mariano Tursi. Para mí es algo muy especial porque es mi alumno predilecto. Un gusto, Mariano, tenerte. Gracias, muchas gracias. Para mí también es algo muy especial. Mariano, charlábamos con Luis, con la producción. Escribiste un libro ya hace tiempo que se llama El desorden, el Sí. nuevo desorden mundial, cuando el mundo parece mucho más ordenado Sí. de lo que está hoy. Vos ya marcaste ciertas tendencias disruptivas. Bueno, contanos, cuando escribiste ese libro, ¿veías que la cosa terminaba en esta situación tan volátil, tan incierta? Sí, el libro fue escrito hace más o menos 7 años y las transiciones en el orden mundial llevan tiempo. Son en cámara lenta, son de largo plazo. Si uno mide la caída del Imperio Romano, no pasó ni en un año, ni en 2, ni en 3. El Imperio Otomano lo mismo. Y más allá de que uno pueda aplicar la etiqueta de imperio o no imperio, los cambios, las distribuciones de poder a nivel global llevan muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? La verdad que en este momento del mundo está acelerado por la interdependencia económica y por la difusión tecnológica. Entonces esto está llevando a cuestiones, uno lo puede ver como en el caso de Rusia-Ucrania, ¿sí? La difusión de la tecnología aceleró muchísimo el curso de la guerra, cambió el balance de poder, independientemente de la situación que tengan ahora, que aún no está resuelta, pero uno ve que se le apretó el fast forward a esa guerra, ¿sí? Por cuestiones tecnológicas y económicas sobre todo. Y la verdad también es que a nivel de lo que es la desintegración de los regímenes políticos, ha habido líderes que han acelerado también estas cuestiones, a ambos lados del espectro, pero eso también ha ocurrido mucho. Y también la pandemia fue un gran catalizador de estos cambios, ¿sí? Entonces le metió velocidad a nivel autopista. Claro, generó un vacío y se lo llenaron. Claro, exactamente, pero al sacar el aire, ese vacío, como vacío. bien decís Luis, ese vacío, entonces después se llena mucho más Claro, rápido. claro, bueno, ¿sí? Aristóteles decía, ¿no? La política aborrece del vacío. Tal cual. Exacto. Y Trump también. Mariano, teníamos un equilibrio inestable, entramos en una situación de disrupción acelerada. Sí. Vamos a un nuevo equilibrio, esto sigue en una pendiente. ¿Qué estás viendo? Yo siempre digo que en este momento cualquier predicción que cualquiera pueda hacer está equivocada. Hay que ser sumamente prudente porque esta no es tu situación normal de caída del Imperio Británico y que levanta el manto Estados Unidos. Claro, Para claro, nada. Estados Unidos lo deja antes de perder poder, cosa que eso no es lo normal. China, Muy teniendo el importante. poder, no lo quiere. O sea, hay un vacío, siguiendo lo que decía Luis, entre voluntad y capacidad muy grande. Y después hay una multiplicidad de actores regionales, ¿sí? Porque, digamos, el vacío, pongámosle América Latina. Es cierto, hay una abdicación de los Estados Unidos. Es una abdicación Nunca a la lo vimos realidad del esto, poder. ¿no? No, nunca lo viste. No, porque los ¿no? republicanos eran un poquito más, digamos, cerrados, pero no era esto de abandonar, ¿no es cierto?, el rol de hegemón. Mira, ahora se cumplen 20 años de la cumbre de Mar del Plata y estaba revisando el video. Yo estaba en Estados Unidos, gracias a vos, cuando estaba Bush. Y yo, que en ese momento creo que todos pensábamos que era un liderazgo bastante menor al que estábamos acostumbrados de Estados Unidos. Bueno, Bush en la cumbre de Mar del Plata, los invito a todos que vayan a ver, el video está en YouTube, diciéndole a Néstor y compañía, toda ese grupo, miren, no entiendo, y hace el gesto bien tejano, ¿no? No entiendo cómo no quieren hacer un pool de recursos contra China. China es un competidor muy fuerte. Claro. Uno mira eso hoy y es Churchill al lado de lo que Claro, tiene Estados Unidos. claro, no, Es definitivamente. un nivel de calidad de la discusión, del debate, del liderazgo completamente diferente. Esa degradación que vos marcás en la toma de decisiones, en los decisores políticos, bueno, de alguna manera estábamos acostumbrados ahora en la Argentina, porque era lo que teníamos, ¿no? Sí. ¿Vos afirmarías que el mundo está como, entre comillas, argentinizado? Es decir, que hubo como una especie de... Hace muchos años escribieron, Higginbotham escribió un paper que se llamaba La latinoamericanización Sí. de la política norteamericana. Sí tenés estas tendencias, porque, por ejemplo, esto que vos marcás, la baja calidad del discurso político, la baja calidad del liderazgo político, el cortoplacismo y la polarización, además del puenteo de las instituciones / populismo, eso es algo, digamos, bueno, Luis lo sabe muy bien, 101 de política nuestra. Claro. Esto llegó a Estados Unidos. Huntington decía que era por los mexicanos. ¿Sí? No creo, porque ahora lo ves ¿Los mexicanos? a Trump y decís, este mexicano no es. Totalmente. Vos sabés que
Manolo Moria Araujo, Gran tipo. él decía que la Argentina adelantaba los problemas que después sufría el mundo, que no tenía los problemas típicos de Latinoamérica. Y una vez charlando, digo, es porque tiene una clase media que no puede sostenerse, digo, y la crisis nos agarra antes. Y por el otro lado, digamos, todas estas tendencias de comunicación y demás, aquí en este país, digamos, pegan muy fuerte, ¿viste? Porque no hay instituciones, así que entran como piña, como piña. Directo. Pero Tenés, perdón, ¿no? No, Vos dale. tenés un choque, lo que se llama el choque globótico, de la globalización y la robótica / inteligencia artificial. Totalmente. ¿Y cómo lo procesa cada una de esas sociedades? Bueno, en momentos de esta tecnología, en el momento de la política del TikTok, tenés 30 segundos para mandar un mensaje con ojalá 30 algoritmos. segundos. Claro. Ojalá. Bueno, sí, está bien, sí. Sí. Y tenés segundos para mandar un mensaje, entonces tenés que mandar un insulto, Claro. una cosa que Claro, llame la claro, que llame la atención. atención. Ahora, esta posglobalización, Mariano, me parece que no lleva de todas maneras una geopolítica porque los estados no son lo que eran, y menos con Estados Unidos no queriendo ser el estado hegemón, ¿no? Pero sí hay una pelea por los recursos naturales, ¿no es cierto? Se piensa el mundo, pero también juegan las corporaciones, Sí. los medios. déjame el repuntar, TikTok, este es un ¿no mundo de cierto? estados, los actores predominantes son los Mira, estados. Tenés, Bueno, yo te lo No, diría eso así. quería preguntar. Tenés como tenés tableros de ajedrez simultáneos. Es como si jugaras como, tres ¿te acordás de partidas a la UFO, vez. como OVNI, ¿Sí? que tenía? Claro. Sebeli, ¿no? El libro de Sebeli. Claro, Nested Games. Bueno, sí, yo leí Sebelis, pero más vi Star Trek. Entonces te diría, Claro, no me sí, quiero sí. hacer el... Bueno, en realidad era una serie de Jerry Anderson, que era, Está bien. que era, Sebelis- que era OVNI que jugaban con tesis triples. Sebelis sí, pero entre cada temporada de Star Trek. Claro. Entonces, pero es cierto, sí, Muy la bien. idea es esa, vos tenés tableros de ajedrez simultáneos. En el tablero de los Estados-Nación existe la pelea por los recursos, la Claro. geopolítica. Ahora, ese tablerito, en vez de tener blancas y negras, tenés 3 niveles. Tenés el mundo posmoderno de la Unión Europea, donde tenés los problemas que tenés de migración, sociales, todo lo que tenés. Tenés el mundo moderno de los estados clásicos, digamos, sí, los organizaciones, Turquía, los tal Brasil, cual, los Irán, totalmente, los que están, fronteras. seguridad nacional. ¿sí? India. Y después tenés los premodernos, Ok. los Haití, ¿sí? Los Djibouti, Sí. y eso también, porque Claro, además totalmente. nadie se queda en eso. Claro. Y Y después fíjate que tenés los lo que países decían- internamente estamos teniendo los 3 niveles. claro. también, Bueno, ¿cierto? eso desde ya, ¿no? O sea, más premoderno que hay feudos provinciales que también... El territorio, claro. las organizaciones y lo virtual. Sí. Ahora, Muy a bueno. todo ese tablero le tenés que sumar el otro, por ejemplo, el tema de las corporaciones tecnológicas. Sobre todo te digo las tecnológicas que llaman la FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Ponele Alibaba, Tencent, ¿sí? Porque en China este Sí, es un Sí, fenómeno, claro, claro. En una economía del conocimiento, ¿sí? Con la mediatización de la tecnología para toda la actividad humana y lo que viene, que es no la mediatización, el reemplazo, ¿sí? Porque hoy yo me siento acá físicamente, pero vos perfectamente podés hacer un chat GPT con todas mis respuestas, Sí. poner un holograma acá y les da lo Totalmente. mismo. ¿Sí? En ese mundo, mediado por la tecnología, estas corporaciones tienen un poder de control y de vigilancia, de amasar datos muy importante. Por eso el número 1 de poder en Estados Unidos es Trump, pero el número 2, ¿quién es? Elon Musk. ¿Sí? Digo, ahora están un poquito Bueno. distanciados, Bueno, enojados. por algo pero se digo, pelearon, ¿no? Pero, Sí, pero- sí. pero ¿qué activo estratégico trae a la mesa para un Estado? ¿Sí? Trae el acceso a esa matrix Es de el datos. conocimiento. Claro, exactamente. Porque El eso conocimiento es poder, por lo menos Exacto. ese, no el que yo estudié. Ahora, estamos en Argentina y se supone que este es un país que tiene ahora un alineamiento estratégico muy fuerte con los Estados Unidos y con Israel. Sí. O sea, somos más prooccidentales que nunca. Pero tenemos una cantidad de intereses económicos, financieros, comerciales sobre todo, con China, con Asia en general, con China en particular. ¿Cómo diseñás una política exterior ambigua, dual, poner el término que quieras, para poder maximizar ambas cosas? ¿Se puede? Como dice el viejo chiste, despacito. Sí. Pero digo, a ver, lo primero que hay que hacer es entender que el alineamiento para un lado y para el otro no tiene necesariamente que ser en las mismas áreas. Vos podés estar perfectamente alineado en lo que es seguridad con algún Estado y en lo que es comercio, particularmente para la Argentina. Nuestra relación, digo con China, porque si uno dice, bueno, ¿podemos venderle soja a China? Sí, podemos venderle soja a India, pero India es más un aliado estratégico en el Pacífico de Estados Sí. Unidos. Así que no habría problema. Ahora, Estados Unidos no nos va a comprar soja.
Estados Unidos tiene Claro. una matriz productiva más competitiva que complementaria Totalmente, con nosotros. Totalmente. Pero, como venimos diciendo, digamos, hace mucho tiempo, vos hoy no tenés un poder de negociación como Argentina para fijar el precio de la soja. Una especie, no te digo PEP de la soja, pero una cosa de... Ahora, si vos invitaras a Estados Unidos, a Brasil, a Paraguay, a juntarse para unir el precio de la soja, eso a Estados Unidos le podría llegar a ser muy interesante, porque en ese tablero jugaría fuerte contra China, no por Argentina. Entonces, tenemos que ser muy, muy vivos y sobre todo no dejar la política exterior en manos de la política doméstica, ¿sí? Como en los gobiernos anteriores de la etapa del kirchnerismo, cualquiera de los 3 representantes que tuvo, la relación con China era una especie de ahora me voy con China y no con Estados Unidos. Tal Para cual. esos coqueteos de sobreactuación Absurdos, claro. son absurdos y sobre todo son peligrosos porque Claro. en ese momento lo podías hacer porque a Estados Unidos no vengas. Hoy las líneas rojas Claro. son muy difíciles Muy de fuerte, detectar claro. y son muy costosas de sobrepasar. Claro. Vos viste, Sergio, que Venderle los soja, gobiernos... pero una estación en Neuquén tiene otro grado de implicancia Claro, estratégica. totalmente. ¿sí? Ujú. Después, si la querés tener, entendelo, pero el costo total de eso lo tenés que medir en diferentes áreas. ¿Cómo haces, Marianito, para... Perdón, digo Marianito porque No, es tu por familia. favor, sí. Bueno, no... A mí me decía Luisito. ¿no? Dale, ¿Cómo Sergito. haces, Mariano, para en este contexto, diseñar una política de defensa / seguridad? Sí. Porque estás en un mundo mucho más incierto, tener recursos naturales, vos decís, bueno, una base china, por lo pronto tenés que cuidar lo que tenés, la minería, los recursos energéticos. Argentina además tiene mucho. ¿sí? Vos Claro. el otro día descubrieron más cobre que en Chile. Así es. Tenés litio, tenés energía, porque no solamente tenés vaca muerta, tenés energía eólica, solar, todo lo que es el mar, fíjate que nos pasa en Sí. el tema de recursos. Entonces, yo creo que ahí, obviamente, primero hay que sacar la vieja concepción de que América, digo, no es contra Ari esto, pero que América del Sur va a ser siempre una zona de paz. No sabemos. Lo fue, Sí. perfecto, pero de acá para adelante todos los incentivos son diferentes. Vos fijate el caso de Chile. ¿sí? Claro. Chile tiene un presidente que quizás por ideología o falta de ideas no está tan bien, pero el otro candidato que estaba, Kast, tenía una plataforma muy distinta. ¿Qué ahora puede El ganar? canciller de Chile no es el presidente de Chile. Yo lo conozco personalmente, hemos escrito juntos, una persona que avanza como se debe avanzar, ¿sí? Mal que me pese, digamos, pero como deberíamos estar avanzando nosotros. Nosotros tenemos que tener una visión estratégica que involucre actores civiles y militares, políticos y económicos, con diferente tipo de alianzas, ¿sí? Porque vos, digamos, al pensar tu relación, tus recursos y tus amenazas estratégicas, tenés que entender que no te van a venir a defender nadie, ni siquiera los países con los que te podés alinear, porque ni China te va a venir a defender, ni Estados Unidos te va a venir a defender, eso no va a pasar. Nos Vos pasó viste que los Malvinas. gobiernos nacionales y populares, ¿no es cierto?, como dependen de la soja, cuando la soja crece, bueno, miran hacia China, ¿no? Y los gorilas, como tienen un dólar bajo, miran hacia Washington, ¿no es cierto? Me parece que la sobreactuación es una estrategia malsana argentina, ¿no? Porque vos imagínate, Alberdi creó una república liberal en 1853, cuando todavía estaba la más orca, ¿no es cierto? Con un garantismo que muchas constituciones no tienen, ¿no? Así es. Y le dilata el capital humano y financiero, y eso anduvo mal, ¿no? Pero digo, no hay una sobreactuación en Milei que sin embargo nos ha permitido acceder, digamos, al crédito que le dio un salvavidas a la economía cuando estábamos Un poquito caro el cortitos. crédito, ¿no? Sí, y ahora tomamos un crédito para cumplir con el crédito. Por eso te digo, ese crédito está costando, pero bueno. Pero es un Pero buen punto, ¿no? peor es la hiper. Peor es la hiper. Eso Quizás más no claro. sea por la sobreactuación, sino a pesar de la sobreactuación. Hay cosas donde uno puede sobreactuar. Por Pero ejemplo, a Trump no le gusta la sobreactuación, digo. seguro, pero a ver, por ejemplo, ver, si dale. vos sobreactuás un voto en la ONU, bueno, puede llegar a ser intrascendente, te puede costar en el largo plazo, pero ¿está sobreactuado? Sí, ni siquiera Estados Unidos o Israel votan y vos Claro. votás, Claro. lo sobreactuaste, Es una lo sobreactuación. regalaste. Por eso digo, esta es una situación de balance, de equilibrio, donde vos tenés, como dicen, hay un dicho africano que dice, cuando los elefantes se pelean, el único que queda aplastado es el pasto. Nosotros somos el pasto. Entonces, lo que tenemos que tener es muchísimo Muy bien, cuidado, muy bien. porque acá va a haber que hacer concesiones.
¿sí? Concesiones a China y concesiones a Estados Unidos. Ahora, si uno informa de antemano a la otra parte, bueno, quizás la represalia no es tan grande. Pero digo, es un mundo de costos y beneficios. Beneficio más chico y costo más grande. Y también es un mundo de sobreactuaciones, ¿no? Porque Seguro, esta en vez de CNN es por Cartoon supuesto, Network. por supuesto. ¿no? Total. Mariano, te cambio el ángulo, Elige. pero esta semana tuvimos una decisión importante de la Corte, venir de la familia de abogados, así que obviamente... Soy el único que no fue por eso. El único que no fue abogado fuiste vos. Danos... Bueno, uno recorría los portales del mundo Sí. y la verdad que estaba prácticamente en todos, Sí. con tratamientos distintos, Sí. pero la verdad que esta fue una noticia que trascendió, por supuesto, nuestras fronteras. Danos tu impresión y hasta qué punto Argentina es vista ahora como un país con más seguridad jurídica, con una justicia valiente, independiente, como para ir y confirmar una condena a una figura tan importante como la expresidenta, o todo lo contrario, Todo lo un país contrario. tipo Lofer, ¿no? Sí. Donde no hay una justicia imparcial. ¿Qué estás viendo en ese sentido? La parte doméstica se la dejo a ustedes, no me voy a atrever a hablar de esto. Tú acá. tampoco. Pero No. a nivel de repercusión internacional, lo que yo vi es un alineamiento muy grande entre los aliados de Cristina y los no aliados de Cristina, ¿sí? O sea, para los países, digamos, menos amables al kirchnerismo, ves en los titulares las frases como populismo, desfalco, corrupción, robo, digamos, como mostrando que en el mundo hay una nueva era donde estos líderes, no por corruptos, sino por ser populistas de izquierda corruptos, van a estar condenados. Y después en otros países, como los invito a ver la diferencia en las coberturas que hay en México, Sí, en sí, España. impresionante. Bueno, Total. China y Rusia es como... Y bueno, pero el país... Tiene que ver con el No, desorden. es increíble porque... Ajá. Pero eso La tiene una polarización. explicación. En Bolivia, No, claro. Venezuela, tiene una explicación. Es una señal muy fuerte. ¿sí? Claro. Es una señal de... Porque todos estos, que digamos, están en una situación previa a. Claro. O podrían, ellos no lo leen por Cristina en sí, lo leen para ellos también. Bueno, va a ser un capítulo del nuevo libro que le va a poner el gran quilombazo internacional. Del desorden al quilombazo. ¿no? ¿no? El desorden del quilombazo. Está bueno. Tenemos unos minutos. Les cuento a la audiencia, Mariano es uno de los principales especialistas en China. Es uno de los que más conoce China, conoce el país, conoce la cultura, conoce la economía y la política. China es una potencia ¿de qué estilo? ¿Cómo comprender? ¿Se parece a qué? ¿Se parece a la Unión Soviética del siglo XX, a la Inglaterra imperial del siglo XIX? ¿Qué es China? Yo tenía un profesor que decía, todo lo que podés decir de China es cierto y lo contrario también. Y tenía razón. Es eso. China no se parece a nada, es solo China. Vos tenés un Estado que además es una civilización. China es un Estado que es 97% Han, ¿sí? Claro. La etnia Han. O sea que Claro. además tenés un Estado, una civilización, una etnia. Ahora, no hay que compararlo por varios motivos. Si te digo dos, porque viste, la gente habla de Estados Unidos y China y automáticamente te pones el cassette. Bueno, mirá la edad que tengo, ¿no? Te pones el, Cassette. te pones te pones La UCB. el chip, claro, te pones el chip El de la Guerra implante. Fría. Un detalle, por ejemplo, cuando vos estabas en la Guerra Fría, el nivel de interdependencia económica que había entre Moscú y Washington era cero, muy Así bajo, es. 15%, ¿sí? Como mucho. Hoy en día no. Hoy en día vos tenés dos elefantes peleándose arriba de una red. Bueno, Entonces, fueron socios, ¿no? Digo, claro, Chimérica, claro. es más, China fue la punta de lanza que usa el dúo Kissinger-Nixon para Totalmente. Tal cual. empezar a romper a la Unión Para Soviética. romper la Unión Soviética. Claro. Después, Realmente. China se piensa a sí mismo de otra manera, ¿sí? Un detalle que siempre vemos Claro. en las clases es que ellos tienen una visión del mundo jerárquica, no igualitaria. Tal cual. Y entonces los estados, mientras nosotros pensábamos en estados, ciudades-estado o estados-nación, ellos pensaban en un sistema tributario, donde ellos están en un lugar completamente diferente. Además tienen toda la herencia y estructura de gobernanza típica de un régimen comunista. ¿Sí? Ahí sí podés empezar a encontrar cosas con el Partido Comunista ruso o el cubano, en algún sentido, Sí. y todo lo que eso Que implica. refuerza la jerarquía. Claro, exactamente, Todo todo lo eso. que ustedes saben Sí, claro. perfectamente. Entonces, lo que sí hay que entender es que no se parece a esa época, ¿sí? Porque la verdad es que no es igual. Nosotros cuando estábamos en esa época también jugamos a veces a triangular. ¿sí? Sí. Incluso cuando Carter decreta el embargo cerealero de la Unión Totalmente. Soviética, lo rompimos triangulando. Tal cual. Entonces, herramientas para jugar así tuvimos. Costos también. Seguro. Costos también. Sí, sí, Significativo. ser canchero, eso te le da una patada. ¿Y pensás que las hipótesis que hoy uno lee en todos los medios respecto de, por ejemplo,
la materialización de la unificación china con Taiwán Sí. incorporándose al régimen, ¿tienen asidero? ¿Hay una sobreexageración? Un Estados Unidos que hoy tiene en el mar de China una de las hipótesis en conflicto más significativas, ¿no? Sí. Todo lo que se lee con respecto a la reunificación de Taiwán está sesgada por el conflicto y está, digamos, fogoneada desde Washington y de Beijing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reunificación como derecho, como proceso, como es un objetivo estratégico de Beijing de primer orden, el primero. Pero Estados Unidos lo reconoció. Sí, lo reconoció. Primero estuvo el comunicado, donde estaba una maniobra brillante, donde lo toma congelado sin reconocerlo, después lo reconoce. Ahora, hoy no es en el interés de ninguna de las dos partes que haya un conflicto armado en el estrecho. Para ninguna de las dos partes. Y si algo tienen los chinos que son pacientes. Ellos tienen el tiempo a favor. En eso tiempo a tienen favor. el tiempo a favor. Y utilizar La el dimensión instrumento que tiene. militar contra Washington hoy no tendría sentido. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, a priori También tampoco. no tenía tampoco. sentido, Sí, ¿no? pero digo, no sé, por eso yo te digo, digamos, la estupidez humana es infinita. Y además, los cálculos para iniciar una guerra son muy complejos, porque la gente supuesto. calcula mal. Si no, nadie iría a la guerra porque ya sabría Totalmente, quién gana y quién quién pierde. pierde. Pero además China tiene otros problemas. Piensen esto, Estados Unidos tiene dos vecinos, Canadá y México. China tiene 14. Y tiene 14 en el fuerte Apache global. 3 nucleares. ¿Sí? Donde quiera ve un vecino nuclear. 4. Porque son claro. India, Pakistán, Rusia y Corea del Norte. Corea del Norte, ¿sí? mirá, Corea del Norte. Entonces, claro. y además que uno piensa los de al lado. Pero hoy vos tenés submarino por todos Por lados. todos lados. Entonces quiero decir, Satélite, el submarino. delivery, el Rappi de misiles Sí. funciona muy bien. Y cuando ves los Entonces, personajes que tienen el botoncito, madre de Dios, ¿no? Pero guau. más problemas internos de la cantidad de población, del crecimiento En general las económico. guerras se originan Entonces, ¿no? Mira, en vos base que doméstica. Cristina, una vez que estuve en China, alguien me decía, mira, Xi tiene los mismos problemas que Cristina, pero multiplicado por 1.400 millones. ¿Sí? No los mismos por los cuales ahora está Sí, donde está, claro, pero, no, te iba a decir. pero sí, pero digo, los dilemas de Por la gobernanza. propiedad privada. Es que me refiero a los dilemas de gobernabilidad, cuando el tipo llega, tiene que atender a temas de crecimiento, a temas de distribución, lo mismo que una La agenda- última, Mariano, te levantás a la mañana, ¿qué lees? que leo primero los medios acá. ¿Sí? Primero que nada, una repetición del tornillo. Que lo lee. Primero, Ah, primero, bueno, ok, primero bien, una muy bien, repetición muy bien, del tornillo muy bien. siempre. Lo siempre. dijo, lo dijo. Después se lo lee. Nos costó Después- tanta plata, pero... No, primero, chivo. y esto es algo muy interesante que le recomiendo también a toda la audiencia, leer distintos medios. Ok. Y sobre todo, ese medio que tanto te enfurece y que no te gusta, Ese. leerlo. ¿sí? A propósito, porque eso rompe esa cajita. ¿sí? Porque la gente se mete en Twitter y sigue toda gente que le confirma su visión. Sí, claro. Entonces, hay que seguir gente de buena calidad, ¿no? Digamos, porque vos tenés para un lado y para el otro, pero después buenos y malos. Claro, o sea, Entonces, hay que ir en contra del algoritmo. Claro, hay que romper Hay que desafiar el al propio algoritmo. sesgo, pero en el buen sentido. ¿sí? Me decís, digamos, si te gusta Hayek, lea Marx. Si te gusta Marx, lea Hayek. De ahí para abajo los opinólogos, otro que no, pero Señores, un lujo nos hemos dado. Gracias, Mariano, por estar con gracias, nosotros. a ustedes, Mariano, muchísimas gracias. Volvemos en un ratito aquí en el Tornillo, por el canal de la ciudad. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Volvemos aquí al Tornillo. Después de esta entrevista que hicimos con Mariano, me quedé con una idea, ¿no? Y es, A ver. tenemos los recursos humanos en la Cancillería, en el Ministerio de Economía, como para encarar una política exterior tan sofisticada, tan estratégica como la que sugería Mariano recién. Especialistas en defensa, en seguridad, en ciberseguridad. Y pone un aviso en el diario. Hay que reconstruir la capacidad del Estado Hay que para eso. reconstruir la capacidad del Estado, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no? Qué dilema que tenemos, ¿no? Por un lado, tenemos a los pollos chinos que les encanta nuestra soja, ¿no? Y a nosotros que nos gusta comprar porquería en el todo por 2 pesos, ¿no es cierto? De ahí vienen dólares, Claro. lo gastamos también. Y por otro Claro. lado también vienen dólares de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, le vendemos soja y le pedimos préstamo, ¿no es cierto?, a sus enemigos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué sé yo? El Twitter para Trump y el comercio para los chinos, ¿no? ¿Qué hacemos? Es difícil, ¿no? Difícil, pero así es el mundo. Bueno, y Trump dijo que son grandes amigos, ¿viste? Ahora con Tal China. cual, tal cual. Así que hay que esperar la noticia buena ese día, porque el otro día va a estar la noticia mala. Así que, complicado.
Pero en este clima de ambigüedad, de volatilidad, Mariano hablaba de muchos planos que se superponen. Que, Totalmente. bueno, en algunos Sí, tenemos alguna varios ventaja, en otros tableros de no, ¿no? ajedrez, ¿no? Tenemos ventaja en algunos, en otros no, pero lo cierto es que hay que estar jugando todos los En días de cada todos. hora. ¿No? Porque digo, es tan fluida, porque la política internacional no se da a través de las cancillerías, se da a través de del Twitter, ¿no es cierto?, del Instagram, del TikTok, ¿no? Declaraciones rimbombantes en un mundo, ¿no?, como decíamos en el reportaje, ya no se mira CNN, esto es como Cartoon Network, ¿no? Son personajes de historieta casi. La verdad Así que bueno, ¿para qué estudiar? No, bueno, cada vez más uno se pregunta, ¿no?, si las cosas que enseñamos en las universidades, los saberes, las profesiones, se adaptan, son compatibles con los requisitos, con la necesidad de pensar tan estratégicamente, donde entre economía y derecho, entre política y finanzas, Sí, está todo totalmente. mezclado. Y tal vez la Es formación decir, que nosotros nunca tuvimos un paradigma establecido, sino varios chocando, así que estamos acostumbrados a diferentes libretos y finalmente hay un método que hoy con la inteligencia artificial, ¿viste? Yo empecé a tomar oral a todo el mundo. Claro, por supuesto. Y no sé si el que viene no es diseñado por inteligencia artificial. Vamos ahora, Luisito, a esta nueva sección en el programa que son las charlas de quinchos en honor al viejo ámbito financiero. La historia de Quincho hoy, Luis, tiene que ver con la crisis del 2002 y una experiencia que tuve en el barrio de Georgetown, ahí en la ciudad de Washington, un barrio precioso, señorial, Divino. donde me invita un colega, profesor de la universidad, especialista en relaciones internacionales. Había también un famoso especialista en política norteamericana, una cena de académicos. Y me ¿Qué dicen, nivel? viene un ex ministro argentino de la época de Menem a cenar, venite. Bueno, yo encantado de ir. Y tenía esos pequeños jardines señoriales, un día de calor, en septiembre, muy húmedo, y ya finalizando la cena, el dueño de casa dice, bueno, va a venir un viejo amigo mío, que fue jefe mío, a tomar ahora una copa. Al rato viene nada más y nada menos que Henry Kissinger. Yo no lo podía creer. Era como un sueño hecho realidad. Imagínense para un ¿Ya politólogo. había ligado un Murphy Baron encima? No, claro, no. Yo me quedo impactado. Éramos Impresionante. relativamente pocos. Yo dije, cerrá la boca, no digas nada, Claro. escuchá. No, esto es osmosis pura, escuchá y tratá de... Ni hagas preguntas. Yo, calladito. Ni le digas tener razón. digamos. Nada, nada. No. Vos escuchá y nada más. Entonces me pongo a escuchar una pequeña conversación que tenía este ex ministro, el dueño de casa, otro invitado, Kissinger y yo, en un segundo Sobre plano. política internacional o sobre béisbol, no. El ex ministro argentino le contaba el desastre que era 2002 en Argentina, el default, la dificultad de negociación con el Fondo Monetario, el hecho que la administración Bush no daba demasiada pelota, aunque había venido el viceministro del Tesoro, Taylor, a la Argentina, Totalmente. pero estaba todo viste, muy ¿y trabado. te acordás que Duvalde estaba entre Carboneto? No lo miraban bien. ¿no? No lo Estaba miraban bien, entre claro, Carboneto, ¿no es cierto? Y el el neoliberalismo. Coñán y la Baña, al final fue la Baña, justo en esa época. Justo. La cuestión que en un momento... Lo disciplinaron las provincias. Claro, en un momento Kissinger se ríe. Y este ministro, medio frustrado, ya lo conocía, le dice, pero Henry, te estoy contando que el país es un desastre, que está todo mal, que Tan mal en mi inglés. se están yendo las empresas. Le contó un caso a una empresa que había costado miles de millones de dólares, la vendían por $1. Un dólar. Y Kissinger lo agarra al hombro, le dice, no te hagas problema. En América Latina nunca pasó nada importante. Nos quedamos mirando, ¿no? Entonces dice, no tiene armas nucleares, prácticamente no tiene inmigración musulmana, siempre hay alguna crisis, algún lío, pero la verdad es que en términos relativos, dice, mira Medio Oriente, mira Asia, ahí están los problemas. Entonces yo volví caminando. Gracias, Henry. Quédate un poco. No, nos quedamos callados. ¿Qué vas a decir? Después, No, nunca, claro. yo volvía Nunca caminando. titular en el diario. Yo en el New York Times. alquilaba un basement, Sí. subiendo la Un avenida sotanito. Wisconsin para arriba, Sí. era como 12 cuadras, iba caminando despacito diciendo, estudiaste toda la vida un país de una región donde nunca pasó Nunca nada pasó importante, nada. ¿cómo pifiaste, hermano? Pensaba, ¿no?
Y lo loco es que para nosotros pasa de todo a cada minuto, ¿no es cierto? Yo Ahora, pensaba- yo tuve un tiempo en Australia. Ahí sí que no pasa nada. No, bueno, pero yo pensaba, Agarrás el diario y dices, pero si es el de ayer y el de anteayer. yo pensaba si Kissinger viviese y viera el titular respecto del fallo de la Corte, ¿qué diría? ¿Pasó algo o No es, pasa nada. es parte de la no pasa categoría? No pasa nada. nada importante. No pasa nada. Era Señores- como el título que te contaba de Clarín en la época de la Claro. En 20 años clonaremos vacas. Ahí tenés. Señores, vamos ahora al otorgar los premios Ser Tornillo de esta semana. Vamos a darle el tornillo dorado esta semana a todos los responsables de este fallo, comenzando por los jueces y los fiscales de primera instancia, el Tribunal Oral Federal número 2, los fiscales, Luciani, todos los integrantes del juzgado, también a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema, porque en este programa pensamos que se hizo justicia. La justicia no es perfecta, la justicia no es rápida, pero en este caso en particular creo que hay una evidencia más que clara y es un fallo, como dijo Luis, histórico. El tornillo dorado es para todos ustedes. Y en paralelo y contradiciendo, el tornillo negro al subcomandante José Lepere, ¿no? Que con gran arrojo destruyó 4 o 5 autos en Canal 13, entre ellos el de Marcelo Bonelli, ¿no es cierto? Papelón, negro. La próxima, por otro lado, pregúntenle a sus amigos de Hamas, se pueden tapar la cara, entonces es más difícil identificarlo. Encima chambón. No es tan difícil, ¿no? Bueno, finalmente, algo muy importante, algo positivo, es el tornillo plateado a estos chicos que nos dieron la 4ª estrella. Ganaron el Mundial en la NASA, los chicos de Litva. Impresionante. La verdad, un orgullo. La Argentina tiene un capital humano todavía fabuloso. Los chicos esto lo han demostrado. La forma en la cual celebraron parecía lo que ocurrió después del penal de Montiel. Así que este tornillo es para todos ustedes. Muchas felicitaciones. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo domingo. Un poquito más liviano. Ojalá. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.